día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hernán Pavón, yo soy el coordinador del Comité de Docencia de Santa Catalina. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Hernán. Sí, se escucha bien, ¿eh? Bueno, bárbaro. Bueno, gracias a todos por sumarse a la propuesta académica de los sábados, ya con la idea de acercarnos virtualmente, pero con efectividad, como si fuera un encuentro presencial. Ya estamos terminando un año difícil y seguramente el próximo encuentro que vamos a tener ya va a ser el 12 de diciembre. Les voy adelantando que vamos a tener ese día nuestra tradicional jornada de neurorehabilitación, inclusión y discapacidad, las NID, como las llamamos, ¿sí? Ya va por su octava temporada, ¿sí? Su octava edición. Este año también va a tener un formato virtual, pero va a estar interesante porque bueno, la propuesta es un poco más amplia que un solo día, ¿sí? Van a tener información ya en la página de la clínica y en las redes sociales, en el Instagram o en Facebook. Ya está la información puesta, así que ya pueden ir viendo las fechas de los diferentes eventos que vamos a tener. La presentación de hoy va a estar a cargo de la licenciada Paula Arias, que es la jefa de servicio de terapia ocupacional de Santa Catalina Neurorehabilitación Clínica, que va a hablar sobre apraxia y el abordaje desde terapia ocupacional. La apraxia es uno de esos trastornos que genera alto impacto en la vida diaria de los pacientes y que muchas veces no es jerarquizado, sobre todo en las evaluaciones médicas, ya que habitualmente se hace hincapié más en funciones motoras, sensitivas, sensoriales, pero no se hace muchas veces la evaluación en profundidad de este tipo de función cerebral superior, que en general tampoco es motivo de consulta habitual por parte de los pacientes. Así que creo que el enfoque desde terapia ocupacional va a ser interesante desde el punto de vista de, obviamente para las terapistas ocupacionales, pero también para el resto de las áreas como forma de evaluar un aspecto que impacta de lleno en la calidad de vida y en la posibilidad de reinserción de los pacientes. Bueno, como siempre, apaguemos cámaras y micrófonos. Todas las preguntas que haya las hacemos por el chat en forma escrita y después las respondemos al finalizar la presentación. Gracias y bueno, adelante Paula. Bueno, hola, buenos días. Gracias Hernán por la presentación. Bueno, espero que me escuchen bien ahí. Perfecto. A ver. Ahí está. ¿La pantalla se ve bien? Sí. Sí, perfecto. Todo en orden. Bueno, gracias. Como bien dijo Hernán, la idea hoy es hablar un poco de lo que es la apraxia, hacer una pequeña introducción a la evaluación y lo que es el abordaje desde terapia ocupacional. Yo la planificación la armé para que primero hablemos un poco de lo que es la definición, la clasificación clásica, que ya tiene varios años, el modelo de procesamiento cognitivo, que sería una de las teorías que busca explicar este fenómeno de la apraxia. Después vamos a hablar de lo que es la evaluación de terapia ocupacional, los abordajes y bueno, después está el lugar para la conclusión y las preguntas. Bueno, cuando hablamos, digamos, de apraxia tenemos que definir lo que son las praxias, perdón, tengo un error de tipeo en el título, las praxias. Todas las actividades que hacemos durante el día cotidiano implican una serie de movimientos que tienen que ver con herramientas y con el manejo de objetos, con movimientos aprendidos justamente para poder manipular esas herramientas, esos objetos, o para realizar gestos que tengan algún tipo de significado. A esos movimientos aprendidos es que vamos a denominar como praxias, ¿sí? Esa capacidad de realizar movimientos hábiles. Según el marco de trabajo de terapia ocupacional, la praxis o las praxias nos van a permitir interactuar con estas herramientas, con estos objetos, nos van a permitir hacer una secuencia, seguir una secuencia de pasos
que se necesitan para cumplir con esas tareas cotidianas, y también nos van a permitir modificar nuestro rendimiento ocupacional si tenemos algún problema, como este señor que estaba manejando y tuvo que cambiar la rueda de su auto. ¿Sí? Eso sería un problema durante la planeación y tiene que cambiar a otro tipo de movimientos, de ejecución de movimientos. La apraxia entonces se define como justamente la pérdida de esos movimientos hábiles. Sería la inhabilidad para desarrollar acciones que fueron aprendidas. Y a su vez esto no puede ser atribuido a un déficit motor o sensorial elemental, ni debido tampoco a un desorden del lenguaje o de la comprensión. Otra definición es que es un trastorno de las habilidades del movimiento que no es causado por debilidad, aquinesia, tono o postura normal, trastornos del movimiento como temblores o corea, ni deterioro intelectual o falta de cooperación. Ahora bien, esto va a tener un impacto que va a generar mayor dependencia, va a tener un impacto en la comunicación, porque justamente los gestos también nos permiten comunicarnos, va a generar una sobrecarga en el cuidador, va a generar la pérdida de roles y es un mal predictivo o un predictivo negativo para lo que es la reinserción laboral. Creo que me olvidé de mencionar que la apraxia es una alteración que además va a ser producto de lesiones cerebrales que pueden ser focales o difusas, de diferente etiología. Otro aspecto importante también a tener en cuenta, que tiene que ver con las definiciones que mencioné antes, es que nuestros pacientes con secuela neurológica tienen justamente un compromiso motor y tienen un compromiso sensorial, pero esos déficits no son suficientes para explicar la falta de habilidad en el movimiento. Lo positivo, sí. No son suficientes para poder explicar la apraxia. Bueno, según lo que es la literatura, el 50% de las lesiones del hemisferio izquierdo van a tener como consecuencia una apraxia. Sí, del 28 al 57% suelen ser lesiones en el lóbulo frontal o en el lóbulo parietal izquierdo. Sin embargo, también está reportado en la bibliografía que hay un porcentaje que va hasta el 34% de lesiones en el hemisferio derecho y en áreas subcorticales que también pueden producir apraxia. Las lesiones del hemisferio izquierdo suelen tener no solo mayor incidencia, sino que también suelen tener mayor severidad, mientras que cuando es producto de una lesión en el hemisferio derecho, suelen ser menos frecuentes y menos severas. Bueno, antes de avanzar con lo que es la clasificación, me pareció importante aclarar algunos conceptos que tienen que ver con lo que son los gestos significativos o gestos no simbólicos, los transitivos, intransitivos y sin significado, porque se mencionan continuamente en la bibliografía y además son conceptos que se tienen en cuenta al momento de definir o diagnosticar o durante lo que son las evaluaciones. Llamamos gestos no simbólicos a aquellos que no tienen ningún significado, como acá abajo el señor que está tocándose el mentón, o acá la chica que se está tocando los ojos. Esos serían gestos sin significado. Llamamos pantomimas cuando se realiza el gesto de estar utilizando un objeto, pero ese objeto es imaginario. Los gestos transitivos son aquellos que sí se realizan con un objeto,
Y después tenemos los gestos intransitivos, que son acciones sin objeto, pero que se caracterizan por ser expresivas, comunicativas o tienen un significado simbólico o un valor sociocultural, ¿sí? Como serían estos de acá. Bien. La clasificación que tomé es la clasificación tradicional, que es de Liebman, que tiene muchísimos años, creo que debe ser alrededor de 1920, si no me equivoco. Pero al ser una charla introductoria no pude evitar ponerla porque se menciona en toda la literatura, así que era necesario. Bueno, Liebman clasificó la praxia en ideomotora, que ahora voy a volver para atrás, ideacional y de las extremidades. ¿Sí? Según la literatura, la praxia ideomotora se produce por una alteración en lo que es el componente de producción del sistema de praxis. ¿Sí? Es como que hay una disociación entre la idea de acción y la ejecución. Entonces se van a producir como errores temporales o espaciales que son incorrectos. Y la persona tiene dificultades al momento de realizar pantomima, que dijimos que era el gesto de utilizar una herramienta o un objeto en forma imaginaria. También tienen dificultades al realizar la imitación y el uso real de la herramienta está menos limitado. Entonces, va a tener dificultades al momento de orientar las herramientas dentro de la mano, al realizar distintos tipos de prehensiones, y va a tener también errores en la amplitud de los movimientos. Y los movimientos automáticos no se ven afectados. En un contexto natural puede realizar con más facilidad las acciones, pero si la actividad es demandada o si, digamos, por comando verbal, ahí es cuando se le presentan las mayores dificultades. Hoy en día, con la posibilidad de realizar estudios de imágenes, se sabe que este tipo de apraxia o estos tipos de dificultades en la ejecución de los movimientos se suele producir cuando hay una lesión en la corteza premotora, en el área motora suplementaria, en las lesiones en el cuerpo calloso o en el lóbulo parietal inferior. Las lesiones, además, en el cuerpo calloso suelen producir apraxias unilateral, que es bastante poco frecuente, creo que no lo mencioné antes, pero la apraxia es un trastorno que suele ser bilateral. A ver si abre el video. Bueno, el video funcionaba antes de la charla. Bueno, dejo el video para el final porque la presentación viene funcionando bien. A ver este. Acá se le estaba pidiendo a la señora que abriera el frasco de crema. Es cortito. Y si bien ella sabe qué es lo que tiene que hacer, no puede generar el movimiento, no puede ejecutar el movimiento para abrir el frasco. El otro video. Bueno,
lo muestro al final. En la praxia ideacional, se va a presentar una dificultad en la capacidad de realizar una secuencia ordenada de gestos en una actividad, ¿sí? Se produce un uso inadecuado de la herramienta, pero esto tiene que ver con una alteración a nivel de lo que es el sistema conceptual, ¿sí? Hay una ideación y una planificación incorrecta, pero esto tiene que ver con que el concepto de la herramienta o del funcionamiento de la herramienta, de la función de la herramienta, es erróneo, ¿sí? Y generalmente este tipo de apraxia se observa en lesiones difusas. Vamos a ver justamente que los errores tienen que ver con una selección del objeto inadecuado o una acción incorrecta en relación al uso del objeto, como en la imagen que la chica se está peinando con el cepillo de dientes. Después tenemos lo que es la apraxia cinética de las extremidades, que se caracteriza por una pérdida de la capacidad de realizar movimientos precisos. Esto va a afectar lo que es el movimiento selectivo de la mano y los dedos, es más bien lo que tiene que ver con las habilidades motrices más finas, y las dificultades se van a ver en manipular objetos pequeños, abrocharse un botón, ¿sí? Aquello que requiere más precisión. En este caso, las lesiones se suelen ver en lo que es corteza premotora contralateral. Bien. Otra clasificación que quise poner tiene que ver con la clasificación de Lurilla, que está basada en el principio dinámico causal. Él clasificó la apraxia como apraxia cinética, apraxia kinestésica, apraxia espacial y apraxia prefrontal. La apraxia cinética tiene que ver con como una falta de fluidez en los movimientos, y también se producen perseveraciones y hay como una alteración de lo que tiene que ver con la ejecución motora. Sería una apraxia más similar a la apraxia ideomotora de Liebman. Después la apraxia kinestésica es un trastorno de los movimientos finos que se produce durante acciones con objetos reales e imaginarios y en imitación, es decir, que se produce con los objetos reales al realizar gestos de pantomima, ya sea a la orden o en imitación. Y también la mano encuentra dificultad en encontrar la posición para las prensiones o para, para coordinarse con lo que es la estructura o las propiedades del objeto que se quiere utilizar. A diferencia de Liebman, él incluye la apraxia espacial, que lo define como déficit en los movimientos orientados espacialmente, en la coordinación de los movimientos simultáneos de ambas manos. Hay una dificultad en lo que es la orientación derecha-izquierda, pero además incluye la apraxia constructiva, que es, construir un todo a partir de elementos separados. Y por último, la apraxia prefrontal, que es la incapacidad del paciente para planificar los pasos secuenciales necesarios para ejecutar una acción compleja que no se aprendió previamente, y a su vez la incapacidad de controlar esta ejecución. Me pareció interesante agregarla porque es una forma de clasificar este fenómeno que se ve en los pacientes diferente a la concepción clásica. Y bien.
Para seguir y antes de entrar en lo que tiene que ver con la evaluación y el abordaje de terapia ocupacional, me pareció también que era importante hablar de lo que tiene que ver con el procesamiento de la praxis. Bien. Antes de realizar cualquier acción, nosotros tenemos que poder recibir la información sensorial, digamos, de lo que nos rodea, del objeto, lo que estamos viendo, lo que oímos, y tenemos que procesar esta información y luego reconocerla a través de lo que es el análisis semántico. Digamos, luego de hacer este análisis semántico, lo que tenemos que hacer es tomar decisiones para llevar a cabo la acción que queremos ejecutar, ¿sí? Bien, este sistema va a involucrar dos sistemas, perdón. Este proceso de praxis va a involucrar dos sistemas, un sistema conceptual que se encarga de la planificación de todo lo que es el programa motor y un sistema de producción que es el que lleva a cabo, el que ejecuta ese plan de acción, esa secuencia espaciotemporal que se planificó. Cuando se produce una alteración en todo este procesamiento es cuando empezamos a tener los déficits en la ejecución. Bien. Este es uno de los modelos cognitivos que, digamos, que se tuvieron en cuenta en los últimos años, ya que se han ido desarrollando varios modelos cognitivos tratando de explicar la praxia. Bueno, yo tomé este, que también se fue modificando. Este modelo cognitivo es de Roddy, Chipa y Heilman, y luego se agregaron modificaciones de Kueli y Rumiati que trataron de ir completando y buscaron explicar cómo se produce todo este fenómeno. Y el modelo lo que dice es que establece dos modalidades diferentes de estímulos que van a producir justamente que se genere una acción. Uno es el estímulo visual, a través de que yo veo un objeto o veo un gesto, y el estímulo auditivo, que tiene que ver justamente con la nominación de un gesto o de un objeto. A su vez, este modelo dice que hay dos rutas, una ruta semántica, que sería esta, que me lleva al sistema semántico, que va a recuperar y reproducir los gestos que son familiares, todos estos gestos que mencionamos antes, transitivos, intransitivos, de pantomima, y una ruta que es no semántica, que va a programar los gestos que no son significativos, como tocarme la barbilla o rascarme el ojo. A su vez, estas dos rutas van a converger en un sistema de memoria temporal o de memoria de trabajo que me va a ayudar a mantener la representación de aquella acción que yo quiero realizar, ¿sí? Del programa motor que yo quiero realizar. Hasta que esto vaya a los grupos, esta información de ejecución vaya a los músculos, a los grupos musculares. Ahora, cuando se produce una alteración en este sistema temporal, también va a haber una reducción de lo que es el rendimiento motor en las áreas que sean de comando verbal. Bien. Entonces dijimos que teníamos dos rutas, una que era semántica y la otra que no. A su vez, la ruta semántica va a producir gestos familiares o significativos, y a su vez está constituida por lo que se llama el input léxico, que es este de acá,
que es la que realiza el análisis perceptual de reconocimiento justamente de los estímulos que mencioné antes, de los estímulos que se presentaron, visuales o auditivos. Bien. Bueno, se me va. Después tenemos lo que es el sistema de descripción estructural, que tiene el conocimiento de lo que son las estructuras de los objetos. Es decir, si yo agarro un vaso, yo ya sé que el vaso es de vidrio, es duro, puede estar frío. Y después está el input del léxico de acción, que comprende los programas motores almacenados en la memoria y que fueron construidos por la experiencia. Si yo sé cuáles son los programas motores para tomar el vaso y llevármelo a la boca. Y después está el input del léxico fonológico, que se va a encargar de reconocer la cadena fonológica también como parte del sistema. Si se produce también un déficit en este nivel, va a haber dificultades que tengan que ver con la discriminación y con la comprensión de los estímulos que también son familiares, y va a haber una preservación de lo que es la habilidad de imitar y ejecutar gestos a la orden. Y después tenemos lo que es el output léxico, que es el sistema de producción, que tiene justamente todo lo que son los componentes sensoriomotores de la acción y que está formado por la interacción del conocimiento conceptual que ya habíamos mencionado y la información de los programas motores almacenados. Y entonces una lesión o un déficit en este sistema de producción sería lo que terminaría provocando la apraxia idiomotora, ¿sí? Donde se mantiene preservada la capacidad de realizar tareas de categorización o tareas, digamos, de emparejamiento de objetos donde lo conceptual está intacto, pero está alterada la ejecución. Bien. Entonces, después había mencionado lo que es el sistema conceptual, que tiene que ver justamente con el conocimiento de las funciones de las herramientas, de los objetos, el conocimiento de las acciones independientes de las herramientas y el conocimiento sobre acciones individuales en la secuencia. Y ahí, cuando hay una falla en este sistema, se produciría, según esta teoría, la apraxia ideacional. Y después, por último, la ruta no semántica, que sería como una ruta directa que no pasa por la parte conceptual o por el sistema semántico, que se va a encargar de lo que es la producción de gestos no significativos o de movimientos que se procesan sin, como dije antes, sin usar todo el sistema semántico. Sería como recibo la imitación de un gesto que no tiene ningún significado y lo puedo ejecutar. Bueno. Y bueno, por último también, para tratar de entender un poquito más esta parte más teórica, quería hablar un poquito de lo que es la neuroanatomía o la explicación neuroanatómica de este procesamiento. Bien. Las imágenes mentales van a ser procesadas en lo que es la corteza primaria visual. Sí, y esto se va a transmitir Bueno, era la parte que me resultaba más complicada de entender, así que les pido perdón.
hay muchas áreas que están involucradas y tienen que ver con el lóbulo parietal, con el lóbulo occipital y con el lóbulo temporal, justamente para poder procesar la información visual. Y están también organizadas en dos sistemas diferentes. Uno es la corriente ventral y el otro es la corriente dorsal. Ambas se van a encargar de aportar esta información a lo que son las áreas de asociaciones de los lóbulos temporal y parietal, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también con los sistemas de acción que había mencionado antes, donde todo lo que sería el lóbulo temporal estaría asociado al sistema conceptual, ¿sí? A la información semántica. Bien. Que es donde dijimos que estaba toda la información acerca de las herramientas, los objetos y los gestos. Esa vía tendría que ver, o sea, estaría relacionada con el almacenamiento y la recuperación de la memoria semántica. Y después, por otro lado, está lo que es la vía dorsal, donde va a estar trabajando lo que es la selectividad para la dirección y la velocidad del movimiento, que es lo que se relaciona con el sistema de ejecución. Y ahí entraría más en juego lo que es el lóbulo parietal inferior y la corteza, el lóbulo frontal, perdón. Bien. Bueno, hasta acá hablamos de la definición, de las teorías clásicas de clasificación y de los modelos de procesamiento cognitivo. Y si todavía están despiertos, ahora la idea sería hablar de lo que es la evaluación de terapia ocupacional para después pasar al abordaje de terapia ocupacional. Bien. Cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar a nuestros pacientes y tiene que ver con los componentes de lenguaje o los componentes motores, los componentes sensoriales, perceptuales y la cognición, porque todo este tipo de trastornos que los pacientes neurológicos ya traen consigo van a además influir en lo que es la evaluación de apraxia. Bien, entonces creo que no lo mencioné antes, pero también nuestros pacientes con apraxia suelen tener afasia. No siempre, pero es muy frecuente. El 50% de los pacientes apráxicos además suelen tener afasia, lo cual complica un poco más el pronóstico. Bien, también sabemos que tienen trastornos motores, como puede ser una hemiplegia o una paresia. También sabemos que estos pacientes suelen tener afectados otros dominios cognitivos y bueno, también suelen estar alterados todo lo que son los componentes sensoriales. Bien, entonces es importante cuando vamos a realizar una evaluación que realicemos lo que se llama un filtro de comprensión, que tiene que ver con realizar algunas preguntas que puedan ser respondidas por sí o por no. Estas pueden ser autobiográficas o también pueden ser preguntas de contextos si no estamos seguros de que el paciente pueda responder datos sobre sí mismo. Entonces tenemos, por ejemplo, preguntas como si usted es un adulto, si usted es un niño, si es hombre. Una pregunta de contexto sería, por ejemplo, preguntar si estoy aplaudiendo, haciéndolo delante de él.
si está sonando el teléfono, si usted es mujer. Bien, esto nos va a dar cierta fiabilidad de la evaluación. Bueno, antes estuve hablando de lo que son el sistema conceptual y el sistema semántico. La razón también por la que me había parecido importante hacer esa explicación de las teorías tiene que ver también con la posibilidad de poder explorar los errores. Entonces, ya había mencionado que el sistema conceptual o semántico tiene que ver con el conocimiento del objeto y el uso de la herramienta, y con lo que es la organización secuencial de acciones. Entonces, al momento de hacer una primera valoración del paciente, yo voy a poder evaluar justamente este sistema a través de actividades simples como aparear o ver si reconoce objetos, si reconoce la asociación entre una herramienta y un objeto. Por ejemplo, si le doy imágenes de martillo y clavo u otros objetos que se asocien, yo voy a poder comprobar de alguna manera si este sistema conceptual o semántico está intacto, cuando el paciente puede realizar satisfactoriamente estas actividades, así como si puede identificar el uso incorrecto del objeto en la persona que lo está examinando, o si puede reconocer el objeto a través de una acción. También a través de actividades que requieran múltiples pasos, ¿sí? Porque entonces esto implica una secuencia de acción. Lo mismo tiene que ver con lo que es el sistema de producción. Si conoce la acción correcta del objeto y si puede realizar una ejecución de gestos o el uso de herramientas se encuentra disminuido. En ese caso, yo tengo que buscar errores como perseveraciones en acciones o en el uso de objetos, dificultad para realizar un acto motor, como puede ser también el video que había mostrado antes, ¿sí? Si orienta de forma incorrecta el brazo o la mano o la puerta, o la parte del cuerpo en el espacio, ¿sí? Eso sería un error espacial. Si hay una pobre orientación del objeto en la mano, y también lo que son errores de monitoreo. Por otro lado, también es importante en el momento de la valoración poder hacer un análisis de las demandas de las tareas, ¿sí? Si el paciente puede realizar la imitación del gesto de la tarea, ¿sí? O si la puede realizar ante un comando verbal, si hay un reconocimiento, si puede usar un objeto concreto o si puede realizar una tarea de un solo paso, pero después no la puede realizar, no la puede realizar si implica más pasos, o la puede realizar en un ambiente que le resulta familiar, pero no puede realizar la misma tarea en el consultorio, o si no puede realizar tareas motoras nuevas. Porque este análisis me va a dar una base desde donde partir, una base desde cuáles son las dificultades, una línea de partida para poder desde ahí plantear el tratamiento. Si no es lo mismo si yo le doy al paciente, no sé, pele una banana, a si le digo que pele la banana, pero además la tiene que cortar con un cuchillo. Quizás pueda hacer la primera parte de pelarla, pero después no pueda manipular el cuchillo, el plato. ¿Sí? Eso ya implica otras variables. Bueno,
Hay varias evaluaciones estandarizadas, pero la realidad es que la mayoría de ellas son bastante extensas y como dijo Hernán al inicio, no se suelen utilizar, o al menos no, cuando son muy extensas, no se suelen utilizar al inicio del tratamiento o en las primeras valoraciones, porque llevan más tiempo o algunas requieren que se grabe el paciente, entonces se vuelve un poco más complicado en la cotidianeidad. Sin embargo, nosotros en la clínica incorporamos hace poquito la apraxia screen de Tulia, que es bastante breve, está estandarizada y se ha demostrado que tiene una buena sensibilidad. Esta evaluación tiene 7 ítems que son para imitación, 5 ítems para pantomima, tiene una escala dicotómica en la que si el paciente falla, se le coloca un 0 y un 1 si lo realiza bien, y tiene una puntuación máxima de 12 y una puntuación de corte menor a 9 y menor a 5 indicaría una apraxia severa. Esta es la evaluación. La primera parte que se está viendo acá es la de imitación, entonces se le pide al paciente, estando sentado frente a él, se le pide que imite al evaluador de la manera más precisa que le sea posible. Y se le van a pedir estos gestos: que coloque el pulgar extendido en la frente y los otros dedos señalando hacia arriba, que limpie el polvo del hombro, y luego se le piden otros gestos que son de pantomima, como beber de un vaso, simular que fuma un cigarrillo, simular que usa un martillo y simular que usa unas tijeras luego un sello. Es importante cuando se toma esta evaluación explicarle al paciente que no debe utilizar los dedos como una herramienta. Luego se le vuelven a pedir otros gestos que le muestre como si alguien estuviera loco, hacer una señal de peligro, y luego otra vez se le piden gestos de pantomima: cepíllese los dientes, peínese el pelo, use un destornillador. Los primeros son a la imitación y los otros son por comando verbal. Es una evaluación que uno no demora más de 15 minutos en tomarla y nos permite tener un registro de si el paciente está evolucionando o no. Bien. Hay otras evaluaciones, otras formas también de evaluar a los pacientes, más allá de lo que es la valoración en la sesión sin escalas o a través de una escala específica para apraxia, y es utilizar evaluaciones funcionales, como pueden ser el AMAT o bueno, otras evaluaciones que implican actividades más funcionales o de desempeño más de los miembros superiores, y entonces uno lo que hace es justamente observar los errores que aparecen, ¿sí? Yo no agregué más evaluaciones porque me parecía que sí iba a ser muy extenso. Con respecto a lo que son el abordaje, la efectividad, o digamos lo que hay en la literatura sobre la efectividad, es bastante limitada, y se pueden dividir los abordajes en compensatorios y en restaurativos, ¿sí? Los compensatorios van a ser esas intervenciones que estén dirigidas a encontrar una forma de revisar el entorno o de ver las demandas de la actividad, ¿sí? Buscan compensar y no restituir el déficit.
Y dentro de eso van a estar abordajes más de tipo de aprendizaje de entrenamiento de estrategias o de graduar las demandas de las tareas. Bien. Y después tenemos lo que son los abordajes restaurativos que justamente tienden a buscar restaurar la habilidad que está afectada para volver a lo que sería el funcionamiento previo. Y dentro de lo que son los abordajes restaurativos tenemos lo que es el aprendizaje sin error, el entrenamiento de ejecución de gestos y el entrenamiento exploratorio. Bueno, dentro de lo que son las estrategias, que las estrategias las podemos utilizar también cuando estamos realizando otro tipo de abordaje. Yo creo que siempre que el paciente podamos lograr que el paciente las incorpore, está bueno poder utilizarlas durante las sesiones. Y las podemos dividir en estrategias de tipo verbal, de tipo visual o de tipo táctil, ¿sí? Por ejemplo, una estrategia verbal sería describir el uso del objeto o repetir las instrucciones, repetir los pasos, una secuencia de acción, que el paciente pueda hacer una práctica mental o que pueda justamente decirse en voz alta mientras realiza la práctica mental de la actividad que va a ejecutar previo a realizarla. Después, otras estrategias de tipo visual que pueden ser el terapeuta mostrar el uso correcto del objeto o mostrar la secuencia correcta o tener una serie de fotos que me muestren la secuencia de acción correcta, hacer la imitación simultánea justamente con el terapeuta, realizar la actividad al mismo tiempo. O, por ejemplo, ordenar los objetos en la secuencia que se van a usar antes de realizar la acción. Y estrategias de tipo táctil podrían ser buscar darle input propioceptivo antes de realizar el movimiento, hacer una guía, como guiar la iniciación del movimiento para que después el paciente pueda continuar. O, por ejemplo, el método Affolter, que es el método de guía mano sobre mano. Bien, dentro de lo compensatorio, dentro del abordaje compensatorio, había mencionado el graduar la demanda de la tarea también como una forma de abordaje, y esto tiene que ver con que yo puedo ir graduando la dificultad. No es lo mismo si el objeto me resulta familiar que si es un objeto que nunca utilicé, o la cantidad de distractores. Si yo tengo que elegir el objeto correcto entre 2 objetos o entre 5 objetos, me va a resultar más difícil. También lo mismo con el número de pasos o la previsibilidad. Si yo ya sé qué tarea voy a realizar, si ya se charló o si pudimos ver los pasos previamente. Lo mismo con el contexto, no es lo mismo un contexto desconocido, como puede ser, no sé, el consultorio de terapia ocupacional o la sala de ABD, que la cocina de mi casa. También los movimientos de miembros superiores que son cerrados, como limpiar un vidrio, son más fáciles de coordinar que movimientos que se realizan libremente, que son abiertos. Bien, lo mismo con la carga cognitiva. Mayor número de objetos o mayor número de pasos, voy a tener una mayor carga cognitiva. O no sé, si tengo que hacer una actividad y además tengo un déficit atencional y el gimnasio o el consultorio está lleno de gente o de ruidos, me va a requerir una demanda mayor esa actividad.
Entonces, todo esto también son estrategias o son formas de abordaje que uno puede implementar en las sesiones. Bueno, esto es un poco similar a lo que dije previamente sobre adaptar el ambiente o adaptar la tarea. Y en este caso también tiene que ver con modificar las instrucciones de la tarea o resaltar características del ambiente o características de la tarea que yo quiero que el paciente, mi paciente, pueda acceder con más facilidad, ¿sí?, a determinadas características. Perdón. Bien, por ejemplo, en el caso de esta imagen, que tiene acá el objeto, ¿sí?, donde está ordenado, o acá esto que es una secuencia de pasos para atarse los cordones. Y bueno, dentro de lo que dijimos que eran abordajes restaurativos, tenemos la técnica de aprendizaje sin error, que lo que va a hacer, lo que va a buscar es entrenar una ABD, una actividad de la vida diaria básica, diariamente y semanalmente, ¿sí? Busca que puedan aprender a completar correctamente toda una actividad y se va entrenando esta actividad. El terapeuta brinda el apoyo en los pasos que son necesarios y va reduciendo el soporte a medida que el paciente va aumentando su autonomía. Y el apoyo que brinda puede ser cualquiera de las estrategias que dijimos antes. Puede ser la guía mano sobre mano o lo que le resulte útil o beneficioso a este paciente. No sé, realizar la acción en simultáneo mediante imitación. Este tipo de abordaje presenta evidencia en lo que son aquellas tareas que son entrenadas. Sin embargo, lo que se ha visto es que no hay una generalización, digamos, es solamente la actividad que se entrenó, no logra generalizar esas estrategias a otras actividades. Después mencionamos el entrenamiento exploratorio, que va a buscar restaurar la capacidad de inferir la función a través de la estructura del objeto, ¿sí? Y se va a realizar a través de focalizar la atención en detalles del objeto, ¿sí? Se va a trabajar con el paciente viendo las similitudes y las diferencias, haciendo una exploración guiada. A veces el paciente puede dibujar el objeto haciendo como hincapié en determinados detalles. También busca hacer actividades similares variando el contexto. De este tipo de entrenamiento exploratorio no hay evidencia que demuestre algún beneficio. Y después tenemos lo que es el entrenamiento de la ejecución de gestos, que se centra en entrenar gestos transitivos e intransitivos, buscando restablecer el nivel funcional de la capacidad para producirlos. Este tipo de abordaje sí mostró mejoras en lo que es la severidad de la apraxia y la comprensión de gestos en pacientes afásicos. Pero no hubo una evidencia en lo que tiene que ver con el nivel funcional del paciente en las actividades de la vida diaria. Por último, otro abordaje es el abordaje multicontextual de Toglia, que sí va a buscar como objetivo que el paciente logre una generalización de
de las estrategias. Sí, está basado en lo que es el modelo de interacción dinámica de Joan Toglia, que es una terapista ocupacional. Ella busca hacer la transferencia de aprendizaje a través de modificar actividades y entornos y graduar las tareas. Busca que el paciente pueda transferir las estrategias que se le enseñan a diferentes contextos. Ahora vamos a ver cómo. Este tipo de abordaje tiene estos componentes que tienen que ver con el análisis de la tarea, que es un poco lo que había mencionado antes, las estrategias de procesamiento, que tiene que ver con cómo se ve favorecido el paciente, o sea, de qué forma él procesa la información y le resulta más útil, los criterios para la transferencia, que ahora también vamos a ver, y tiene mucho hincapié en lo que es el entrenamiento metacognitivo. Es decir, que tiene mucho hincapié en que el paciente pueda automonitorearse cuando realiza una actividad. Bien. Lo que busca Joan Toglia con este abordaje es que el paciente pueda practicar una estrategia en múltiples entornos, variando las tareas y las demandas del movimiento. Las tareas, lo que se hace es, acá, en el análisis de tarea y en los criterios de transferencia, las tareas lo que se hace es analizar y como clasificar o poner, digamos, como la cantidad de variables que esa tarea tiene, ¿sí? Entonces, la primera tarea va a tener una o dos variables, la segunda tarea va a buscar realizar una transferencia, como ella la llama transferencia cercana, modificando solo una variable, y así. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo para que sea más claro. Bien, inicialmente, igual que había mencionado antes, uno va a explorar los errores, ¿sí? Va a ver cuáles son las guías más efectivas, que también es algo de lo que habíamos estado hablando antes, y cuál es la estrategia de movimiento que yo veo más viable que el paciente mejore en una variedad de situaciones. Entonces, por ejemplo, yo voy a identificar que el problema en mi paciente es realizar la secuencia de vestido, pensando en un paciente con hemiplegia. Entonces, la variable de tarea constante va a ser la técnica de vestido. Siempre va a practicar la técnica de vestido, ¿sí? Luego, la estrategia va a ser repetir en voz alta los pasos. La primera tarea que va a realizar va a ser entrenar colocarse una camisa con la técnica de vestido en el consultorio. Luego va a realizar la misma actividad, digamos, en la siguiente sesión o en las siguientes sesiones, y vamos a buscar hacer la transferencia cercana. Va a ser la misma estrategia, repetir en voz alta los pasos antes de realizarlo, pero en lugar de ponerse la camisa, va a probar ponerse un abrigo que sea abierto adelante. ¿Sí? Entonces, lo que modifique puede ser, no sé, el color del abrigo y que no es una camisa. Luego va a repetir la misma actividad, pero va a ser una transferencia que ella llama intermedia, porque va a ser la camisa o el abrigo, va a variar el color y ya no va a ser en el consultorio, sino que va a ser en la habitación del paciente. Entonces ahí ya hay más características que se van a variar. Y luego busca hacer una transferencia lejana, como puede ser colocarse el pantalón, que la técnica es similar porque se empieza por el lado pléjico. Entonces, lo que hace es enfatizar la misma estrategia a través de tareas que van difiriendo gradualmente.
Sobre este abordaje, a mí me gusta mucho, pero la realidad es que falta evidencia en población con daño neurológico. Siento que me quedó como muy abrupto el final, pero ese era el último abordaje. Y en lo que tiene que ver con las conclusiones o reflexiones, lo que vemos es que la apraxia es un fenómeno que impacta negativamente en el proceso de rehabilitación, impacta en la rehabilitación de la marcha, impacta en la rehabilitación de la autonomía y a su vez impacta en la calidad de vida del paciente y en la calidad de vida de sus familiares, porque si bien quizás a veces los pacientes no se quejan mucho, pero cuando uno empieza a indagar, fueron dejando de lado actividades de interés o actividades de la vida cotidiana, y eso va a ir sobrecargando a sus familiares. Yo soy una convencida de que es necesario generar abordajes que sean eficaces, pero que además sean basados en la evidencia. Y bueno, la última conclusión es que es necesario también que como profesionales nosotros generemos esos abordajes o cuando vemos que falta evidencia podamos generar protocolos justamente para que sean abordajes basados en la evidencia. Gracias. Bueno, gracias Paula. La verdad que las apraxias son siempre temas complejos, ¿sí? Yo creo que las apraxias, tanto como las afasias, como las agnosias, uno las puede, cuando las intenta clasificar o explicar, uno puede hacerlas con un objetivo didáctico y haciendo esa enumeración que es tradicional en los casos de afasias o de apraxias, o podemos encarar hacer algo un poco más realista, que son los modelos cognitivos para cada una de esas funciones mentales superiores, pero que claramente son más complejos porque involucran entender al cerebro no como una cuestión anatómica donde se van uniendo piezas, que es lo que explica la otra forma de clasificación, sino que implica entender al cerebro funcionando como un todo, como red, donde no siempre las áreas que están participando en una función están anatómicamente, son contiguas anatómicamente, entonces ahí entran los fenómenos de desconexión y de diasquisis que muchas veces justifican los modelos, pero que hacen que sean más difíciles de entender. Así que las clasificaciones cognitivas, tanto de los trastornos del lenguaje como de los trastornos práxicos, evidentemente son la forma más cercana a la realidad, pero evidentemente también son más difíciles de asimilar y de comprender. Una cosa que también me gusta aclarar en este tema siempre, porque es un tema que como docente uno lo explica y suele generar algún malentendido, tiene que ver con la definición tradicional que habla de la ausencia de trastornos motores o de trastornos de lenguaje o de trastornos sensoriales. La realidad es que es muy poco frecuente, diría que casi nunca, yo por lo menos nunca he visto un paciente que tenga una apraxia con ese tipo de trastornos, sobre todo cuando son como consecuencia de un evento focal, ¿sí? En general uno puede ver algunas apraxias que no se acompañen de ese tipo de trastornos en las enfermedades degenerativas, sobre todo. Pero cuando vemos pacientes internados, que en general son posteriores a traumatismo de cráneo o accidentes cerebrovasculares o encefalitis, ahí yo diría que lo que tenemos que tener en cuenta es si el trastorno motor que seguramente van a tener o el trastorno del lenguaje que seguramente van a tener justifica el cuadro de apraxia que tiene en ese momento el paciente, ¿sí? No descartar el diagnóstico de apraxia porque el paciente ya tiene además una afasia o porque tiene además una hemiparesia o hemiplegia. Quería hacer esa aclaración que vos igual lo dijiste en la charla, pero bueno, me parece que es importante remarcarlo. No veo ninguna pregunta, o no sé si no veo. Bueno, no sé si no hay ninguna pregunta o ninguna duda, o hay demasiadas tal vez, pero bueno, la idea como siempre es, acá alguien hizo una pregunta o va a hacerla. Sí, dice, yo pregunta, falta la pregunta Romina.
Si querés preguntarla directamente. La prevalencia de las apraxias. Bueno, algo la comentaste al principio de la presentación, ¿sí? Y si los abordajes varían según haya lesiones adquiridas o no. Bueno, no sé, Paula, si querés contestar. Sí, ahí está. Y la prevalencia, según lo que vemos en la literatura, es que el 50% de las lesiones izquierdas, el 50% van a tener apraxia. Y en cuanto a los abordajes, no, en realidad me parece que los abordajes uno va a ir eligiéndolo según sean las lesiones adquiridas o no. Yo creo que los abordajes uno los va a poder seleccionar o probar un abordaje u otro según el tipo de paciente, según las capacidades del paciente, ¿no? Lo que nosotros vemos y evaluamos en ese paciente, qué es lo que nos puede requerir, ¿no? Es como cuando elegimos las estrategias, vemos cuál es la estrategia que mejor va, por decir de alguna manera, con ese paciente. No sé si respondí a la pregunta. Hay una pregunta de Laura, ¿qué bibliografía sugieren? Si querés dejarme el mail, hay muchísima bibliografía. Yo preparé una carpeta por si alguien quería. Si querés, Laura, dejar el mail y te comparto la bibliografía. Con respecto a la prevalencia de las apraxias, también depende en qué patología, ¿sí? O sea, en las patologías que son más medidas, las apraxias. Sí, perdón, las patologías. Claro, eso es importante porque, bueno, una cosa es la lesión en el daño cerebral adquirido, que en general se dice un 30%, pero después hay apraxias que no siempre se investigan y que aparecen en evaluaciones posteriores, así que, bueno, enfermedades degenerativas que son también muchas veces no tenidas en cuenta, así que es variable eso. No sé si hay alguna pregunta, no veo. No, ¿están los mails? Yo creo que me parece más fácil si vos dejas tu mail y que te manden la consulta por mail. Es paula.arias@csantacatalina.com.ar. Acá hay una pregunta, si es válido utilizar el método de apraxia en pacientes pediátricos que están aprendiendo las ABD. No entiendo la pregunta, no sé si... Paula. O Ulises, si la querés hacer en voz. Sí, ahí estoy leyendo la pregunta. Que están aprendiendo las ABD. Sí, Ulises, si es válido usar el método de apraxia en pacientes pediátricos en las ABD. Honestamente, Ulises, no tengo muchísima experiencia en pediatría, pero quizás yo probaría el aprendizaje sin error, y porque creo que son diferentes las formas de abordar en los pacientes pediátricos que en los adultos, pero podría probar quizás con el aprendizaje sin error y con el abordaje de Joan Toglia, buscando la generalización, pero bueno, también depende de la edad del pacientito. Bueno, ahí copiamos los dos, Paula y yo pusimos la dirección de correo, por suerte hay coincidencia, es la misma. Gracias. Y no veo más preguntas, así que, bueno, les agradezco, gracias Paula, gracias a todos y buen fin de semana. Nos vemos, fíjense el tema de la programación de las NID y nos vemos en diciembre seguramente, o nos escuchamos por lo menos. Bárbaro. Gracias a ustedes por estar acá. Buen fin de semana. Gracias, Pauli. Buen fin de semana para vos también.